Comienza otra Copa Mundial de la FIFA. México, Estados Unidos y Canadá serán las que reciban esta temporada 2026 del Mundial, que se agranda con cantidad de participantes, que también tendrá mayor cantidad de grupos, que tendrá seleccionados que van a ir a buscar la gloria. En este inicio de Copa del Mundo, por ahí ya ha arrancado, si usted está mirando el video, ya con los días por supuesto que ha comenzado la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026, vamos a ir repasando grupo por grupo. ¿Y quién puede ser el candidato para lograr la Copa del Mundo? Yo te dejo mis pronósticos. Vamos a ir grupo por grupo para repasar situaciones actuales de seleccionados y quiénes son por supuesto los candidatos para pasar de ronda. Recordemos que en el grupo A está uno de los anfitriones, México, que llega a una selección mexicana con un gran conflicto interno, con una convocatoria que sorprendió, la de su arquero el Memo Ochoa, Guillermo Ochoa, que fue convocado a último momento, que casi no aparecía en la lista del Mundial. Tiene muy buenos jugadores la selección mexicana, pero todos estos problemas internos que viene trayendo desde el año 2022, con ese partido que todos recordamos contra la selección argentina que dirigía en ese momento Gerardo Martino. Ahí México empezaba con una transición que fue muy dura, de jugadores que obviamente no querían continuar en el seleccionado y otras figuras que de a poco se fueron yendo. Empezó ese recambio generacional que hoy México lo sigue atravesando y por el momento no tiene una figura en claro que pueda ser la revelación de este plantel 2026. Sí necesitaba un líder, creo que lo de Ochoa es más por un líder que pueda conducir este recambio generacional y tratar de llevarlo a la gloria para que no sea un papelón de quedar eliminado en fase de grupos. Después en la misma zona aparece Sudáfrica, que no juega desde el Mundial de 2010, también otro recambio que ha tenido muy fuerte el conjunto sudafricano, y ya después dos que para mí son los grandes candidatos junto a México para pasar, porque no primeros de su grupo, que son la siempre difícil Corea del Sur, que sorprende que tiene un gran jugador como es Heung-min Son, y después que tiene también del otro lado República Checa, que República Checa no es una de las selecciones que ha jugado últimamente las Copas del Mundo, pero sí tiene grandes jugadores en distintas ligas a nivel internacional, en la Premier, en la Bundesliga, en las ligas de España, en otros equipos que también son importantes y que han llegado a instancias definitivas o son figuras en su equipo, como el caso de Soucek, el defensor del West Ham United, que va a estar entonces jugando en República Checa. Por el lado del grupo B, uno hace pensar que Canadá por supuesto va a pasar sin ningún inconveniente, conjunto local que hizo una muy buena Copa América en la que organizó los Estados Unidos hace un par de años atrás, fue la gran revelación de ese torneo, y después también comparte grupo con Qatar, que veremos para qué está la selección catarí, porque en el Mundial pasado que organizó fue de los más flojitos anfitriones que uno recuerda de la Copa Mundial de la FIFA. Además también en esa zona comparte con la sorprendente Bosnia y Herzegovina, que viene de eliminar por penales a Italia. Todo lo damos a Bosnia como que puede quedar eliminado, otros dicen, che, pero si eliminó a Italia, Bosnia tiene posibilidades de, ¿por qué no?, terminar segundo o siendo el mejor tercero. Yo a Bosnia lo veo complicado en ese sentido. Todavía tiene jugadores de la camada del 2014, como el caso de Edin Dzeko. No lo ha podido, por supuesto, cambiar ese recambio generacional de algunos que vienen ya desde un periodo de casi 12 años aproximadamente. Y que el equipo de Bosnia termina eliminando a Italia en penales, que obviamente los penales es una lotería. Pero recordemos que le ganó muy bien al conjunto italiano, que no supo prácticamente mantenerse en partido en esa instancia definitoria de las eliminatorias en los repechajes para Europa. Y después también en lo que respecta al último, Suiza es gran candidato por supuesto a llevarse este grupo, porque Suiza, pese a que también sigue teniendo jugadores que vienen desde la camada del 2014 y puede llegar a ser su último mundial, este ciclo mundialista para Suiza, en especial con Ricardo Rodríguez, algunas nuevas generaciones que se van renovando en esta selección helvética, que puede llegar a ser el primero tranquilamente de este grupo B, pasando sin ningún inconveniente a la siguiente ronda. Por ahí puede llegar a haber una sorpresa en este grupo, que es parejo en realidad, sacando al equipo europeo con Bosnia, Canadá
y Qatar para disputar ese segundo o ser el mejor tercero de los grupos, recordemos, para la instancia de 16avos de final. El otro grupo, el C, es un grupo parejo en el sentido de buscar el primer lugar. Puede ser Brasil, puede ser Marruecos, cualquiera de los dos va a estar perfecto porque los dos llegan muy bien. Brasil con un recambio generacional, con Neymar, con la gran sorpresa que fue para esta convocatoria, sin Joao Pedro. Ahí sí que llama la atención lo que decidió Carleto Ancelotti, que fue el goleador del Chelsea, fue uno de los goleadores de la Premier League y ni siquiera fue tomado en cuenta por el técnico que dirigió el Real Madrid, el Milan, entre otros equipos, que lo ha llevado a la gloria. Y se mete Marruecos. Marruecos, que fue la sorpresa en Mundial de 2022, con Achraf Hakimi, obviamente su figura, su principal carta, que otra vez puede ser el que le dé ese empujoncito a Marruecos para tratar de formar algo histórico para la selección africana. Después, Escocia puede llegar a estar peleando ese segundo lugar. Recordemos que Escocia hace rato que no juega mundiales, pero que tiene el conjunto escocés muchos de sus jugadores jugando en equipos importantes. Es con McTominay en el Napoli. Después tenés a jugadores que son importantes en la Premier League y también en las ligas, obviamente, por fuera de la inglesa. Y después, por supuesto, Haití, que dio la sorpresa contra Nueva Zelanda, goleándolo justamente al conjunto neozelandés. Pero en teoría Haití debería quedar en el último lugar en los papeles dentro de esta previa del Mundial. Recordemos que lo mismo pasó con Costa Rica, se acordarán, en 2014, cuando llegaba en un grupo donde estaban Uruguay, Inglaterra e Italia. Tres selecciones muy fuertes, y Costa Rica, que decíamos todos que iba a quedar afuera en primera ronda. Finalmente el equipo tico terminó pasando y dejando a dos pesaditos entonces fuera de la Copa Mundial de la FIFA. Otro grupo parejo es el grupo D, porque ahí se encuentran el anfitrión, Estados Unidos, Paraguay de Gustavo Alfaro, Turquía y Australia. Acá también Estados Unidos debería pasar sin ningún inconveniente, con grandes figuras, con muy buenos futbolistas que tiene el conjunto estadounidense. Paraguay puede llegar a ser la gran sorpresa con Gustavo Alfaro, un técnico que obviamente lo conocemos de nuestro fútbol del argentino, ultra, hiper, mega defensivo, pero en un mundial se necesita no solo defensa, sino que también ataque. Y Paraguay ese ataque lo tiene, con muy buenos jugadores como el caso de Almirón, de Enciso. Son muy buenos los que tiene dentro de la lista Gustavo Alfaro. Después también, por supuesto, ahí se encuentra con Australia y con Turquía. Turquía puede llegar a ser la gran revelación de este grupo, que por ahí le puede llegar a sacar puntos. Obviamente Australia seguro que sea el rival más fácil para todos dentro de este grupo D, pero Turquía puede llegar a ser la revelación de clasificarse primero para mi gusto. Obviamente hay que jugar los partidos, hay que disputarlos. Turquía está en un muy buen nivel futbolístico, tanto no de su liga turca con los jugadores importantes, sino que a nivel internacional tiene muy buenos jugadores que están jugando en las ligas más importantes de Europa. Y eso a veces te da un plus por sobre tus rivales. Pero ojo con Paraguay, la de Gustavo Alfaro, que la conocemos muy bien, que no sé si para mi gusto hasta clasifica en el primer lugar de esta zona. En el grupo E, Alemania se le liberó un poco el camino. A ver, los candidatos no deberían para mi gusto tener mayores inconvenientes para pasar de fase. Alemania, Francia, España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Marruecos no deberían encontrar inconvenientes para llegar caminando a los 16avos de final o hasta mismo octavos de final. Ahora, para Alemania le ha tocado un grupo para recuperarse. Recordemos que viene de quedar eliminado en primera ronda en Rusia 2018 y en Qatar 2022, luego de haber ganado la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 contra la selección argentina a la final. Acá le han tocado rivales muy fáciles, como el caso de Curazao. Curazao, que obviamente ha jugado un amistoso con Argentina y terminó sorprendiendo por la clasificación dentro de la zona de Centroamérica, de la CONCACAF. Terminó dando la sorpresa y metiéndose a un grupo por primera vez en la historia de una Copa del Mundo. Curazao, que son muchos jugadores nacidos en los Países Bajos, ni siquiera han nacido en su país natal. Por eso usted va a ver jugadores que están nacionalizados dentro del historial de la selección de Curazao y de todas las selecciones que juegan el Mundial. Es la mayor cantidad de jugadores nacionalizados que no han nacido en su territorio para jugar esta Copa del Mundo, que es por supuesto la selección de Centroamérica. Y después tenés un Ecuador de Sebastián Becasese, que el otro día jugó muy bien contra Arabia Saudita, dio la sorpresa, le ganó un gran partido
al conjunto asiático. Y después por último Costa de Marfil. Se sabe que siempre son complicados los conjuntos africanos, pero Alemania, salvo con Ecuador, para mi gusto, que puede ser el rival más parejo del grupo con Sebastián Becasese, es muy posible que el conjunto alemán clasifique primero logrando 9 de 9. No creo que tenga algún inconveniente el conjunto alemán, que había presentado, recordemos, la lista con una particularidad en todas las listas. Sin mencionar defensores y volantes, puso arqueros, defensores, le puso o jugadores defensivos y puso ahí también a los volantes. Por eso usted va a ver a Goretzka, a Kimmich, a jugadores que habitualmente son mediocampistas o de ataque, y después puso atacantes, todos los que pueden llegar de manera ofensiva. Pero Alemania, para mí, sin inconvenientes para pasar a la siguiente ronda, y es obviamente uno de los candidatos a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Junto a Brasil y Alemania aparece en el grupo F Países Bajos, gran candidato para llevarse también la Copa Mundial de la FIFA, y el grupo, por supuesto, F caminando sin ningún inconveniente el conjunto neerlandés, que tiene grandes figuras, obviamente liderado por Virgil van Dijk, el defensor del Liverpool, que no viene teniendo Liverpool, recordemos, no tuvo en realidad una buena temporada con Arne Slot, que además dejó de ser el técnico del conjunto británico. Eso también, por supuesto, para el Virgil van Dijk, que no tuvo un buen año, lo hace llegar un poquitito en nivel más abajo, porque el Liverpool no fue ni protagonista en la Champions, ni en la Premier, casi queda fuera de la clasificación de la Champions League, pero esto es un papel aparte. Viene de perder igualmente Países Bajos contra Argelia en el partido que se jugó de amistoso el pasado miércoles, 1-0 dando la sorpresa al conjunto africano, y ahí también entraron las dudas en Ronald Koeman y compañía de cómo está parado y planteado Países Bajos de cara a lo que resta de la Copa del Mundo. En el grupo va a tener un rival fuerte como es Japón, Japón con jugadores que vienen de jugar obviamente en las principales ligas a nivel internacional. Takefusa Kubo, lo conocemos todos, gran figura que ha tenido el Real Madrid de su salida, pero después se fue a préstamo y terminó cayendo en el conjunto que fue protagonista en competencias europeas como la Real Sociedad, y también que viene la Real Sociedad de ganar la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El mismo grupo lo compartirá entonces con Suecia, un conjunto sueco que viene dando la nota en los últimos clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo, no se podía meter y finalmente este año pudo ingresar. Y el otro de los candidatos de este grupo, pero en realidad no candidatos, sino que prácticamente lamentablemente puede quedar afuera ya en primera ronda, es Túnez, el conjunto entonces tunecino que llega al Mundial con expectativas siempre de tratar de pasar a la siguiente ronda, pero recordemos que teniendo un grupo tan difícil como Japón, Suecia y los Países Bajos, para Túnez va a ser complicado obviamente pasar este grupo, porque tenés 3 rivales muy fuertes, pero nunca hay que darlos por muertos a estos equipos que son muy complicados. En el grupo G llega el final de la transición de una selección que marcó la historia del 2014 a la fecha, que es Bélgica, con jugadores que obviamente los fuimos viendo crecer durante toda nuestra infancia o nuestra adolescencia. Entonces se cierra una etapa para el conjunto belga y lo que quieren es tratar de obtener la Copa del Mundo o alcanzar aunque sea un tercer lugar como mucho o un cuarto puesto, intentar llegar a semifinales. Bélgica lo tiene bastante sencillo el camino, aunque a veces se puede complicar porque es un equipo, el de Bélgica, que ha tenido grandes jugadores y demás, y por ahí uno dice, la tiene fácil, con grandes jugadores puede llegar a instancia decisiva, pero siempre algo le aparece a Bélgica, una piedra que lo termina complicando, lo hace tropezar y no puede llegar entonces a pelear por cosas importantes. Pasó en los ciclos tanto de la Eurocopa como así también en los mundiales pasados, que una Bélgica lo ponía por supuesto como candidato. Después tiene a Egipto, un Egipto liderado por Mohamed Salah, la figura obviamente que ha tenido el Liverpool. También Irán, que veremos dónde puede caer este conjunto iraní que no tuvo buenos mundiales en los últimos que ha disputado. Y después también estará compartiendo el grupo con la fácil Nueva Zelanda. En teoría debería pasar con estos conjuntos Bélgica sin ningún inconveniente, pero el segundo puesto va a estar más que parejo porque se van a sacar chispas. Para mí, entre Irán y Egipto se van a sacar chispas por el segundo lugar, con una Nueva Zelanda un poquito más retrasada después de haber perdido muy mal contra Haití en el amistoso que jugó en los últimos días, pero
Nueva Zelanda, si se pone las pilas, también puede llegar a ser otro candidato y otra piedra en el zapato que lo puede llegar a complicar a los distintos conjuntos. Llegamos al grupo H, donde está uno de los candidatos, España. Sin lugar a dudas, España debería pasar sin problemas, salvo Lamine Yamal, que está lesionado, y algunas otras más bajas que puede tener José Luis de la Fuente. Viene de empatar con Irak 1-1 el amistoso que se jugó este jueves. Sorpresa, obviamente, ese empate 1-1 ante el conjunto iraquí, que además también va a jugar la Copa del Mundo. Comparte grupo con, obviamente, uno pesadito como es Uruguay, de Marcelo Bielsa. Es igual que México. Uruguay llega muy cuestionada, llega con muchos conflictos internos, en especial obviamente de decisiones de Marcelo Bielsa como entrenador, que estuvo prácticamente al borde de salir del conjunto charrúa. Y después llega con Arabia Saudita, que no jugó bien el amistoso contra Ecuador que jugó el fin de semana pasado. Obviamente que son partidos de fútbol. A la Argentina lo sorprendió en Qatar 2022, lo que fue Arabia Saudita. Y después Cabo Verde, que no lo conocemos muy bien a Cabo Verde, que terminó metiéndose de sorpresa en la Copa del Mundo. Sí ha estado en el ranking FIFA bien ubicado Cabo Verde, entre los 35 protagonistas del ranking FIFA ya por el año 2014, 2015 y 2016, pero sin obtener ninguna clasificación a un mundial. Para los africanos será el debut, y siempre lo que marcante con Costa de Marfil. Los conjuntos africanos son difíciles de enfrentar. España y este empate con Irak, ¿será de alarma o no? Pero el conjunto español y Uruguay deberían pasar sin ningún problema esta fase de grupo, con una Arabia Saudita que va a ser cómodo tercero para mi gusto. Y después veremos Cabo Verde, porque si llega a apretar un poco Cabo Verde, que no lo conocemos bien a este conjunto africano, puede llegar a ser la revelación en el tercer lugar del grupo. Nos vamos al grupo I, donde está uno de los candidatos, Francia. Otra vez Francia sigue siendo el candidato, y para mí es el que va a ser campeón del Mundial 2026. Ya lo digo, porque tiene un equipo titular espectacular y un equipo suplente soñado. Francia, la selección para mí candidata a llevarse la Copa del Mundo. Es el conjunto completo, y para cerrar un ciclo que sería histórico, tanto para algunos jugadores en Francia como así también para su técnico Deschamps, que se va a estar yendo y después será reemplazado por Zinedine Zidane. Campeón en 2018, subcampeón en 2022, y ahora para mí puede llegar otra vez a la final sin ningún inconveniente el conjunto francés. La final ideal sería España-Francia. Hoy por hoy, por los nombres, perdón obviamente a los argentinos que van a estar mirando este video, pero Argentina está un escalón, un pasito por debajo. ¿Por qué un pasito por debajo está Argentina? Después nos meteremos bien a explicarlo. Porque no tiene una selección suplente tan buena como tiene Francia en especial. El otro día, cuando jugó con Colombia en amistoso, hace un par de días atrás, en realidad en la fase anterior de la fecha FIFA, sorprendía al equipo. Cuando uno miraba y analizaba el equipo que había convocado en ese momento, Deschamps decía: che, estos pueden ser titulares tranquilamente. Y son suplentes en una selección francesa que es perfecta y que para mí pasaría sin ningún inconveniente. Y por qué no, ganaría la Copa del Mundo y cerraría el mejor ciclo mundialista para mí de la historia. Llegar a una final y ganarla como fue 2018. Llegar a una final y pese a ser segundo, porque alguno va a decir, pero ser subcampeón no sirve como resultado. No, para un ciclo de seleccionados sirve. Es prácticamente igual como pasó con Argentina entre el 86 y el 90. Campeón en el 86 contra Alemania, subcampeón en el 90. Un ciclo perfecto, que es lo que le podría pasar tranquilamente al ciclo de este escalón. Y después estaremos obviamente metiéndonos en la República Argentina. Pero Francia, gran candidato sobre Irak, que dio la sorpresa, como bien dije, en el amistoso empatando 1-1 con España. Veremos si esto será continuidad o solamente es por un partido. Y después Senegal y Noruega, que van a estar disputando mano a mano el segundo lugar. Senegal con grandes figuras, Noruega con su principal figura Erling Haaland. Y por qué no, Noruega tiene chances de soñar para llegar a un octavos de final o un cuartos capaz. Noruega está para un cuartos de final, estar metidito ahí entre los protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora sí, llegamos al grupo J, donde está la República Argentina. Argentina es candidato, sí es candidato, pero lo que dije, un pasito por detrás de sus rivales como son Francia, España y Alemania. No está tampoco, está ahí en el grupo con Argentina. Alemania, España, Alemania, Países Bajos,
Brasil, están en ese grupito con la Argentina de que pueden pescar si fallan en un partido Francia y España, pero son los dos grandes candidatos. Argentina obviamente que también tendrá que cerrar un ciclo glorioso, con los títulos ya en el final de la etapa deportiva de Lionel Messi. Se va a cerrar una etapa para Messi que fue dura en el inicio de la selección argentina, porque esa final perdida en 2014 uno decía va a tener otra oportunidad Argentina, después pierde las dos Copa Américas consecutivas, 2015 y 2016, la primera en Chile y la segunda en los Estados Unidos. Después Argentina tiene un traspié en la Copa Mundial de la FIFA de 2018 en Rusia contra Francia, que después saldría campeón, y todo el conflicto que fue con Jorge Sampaoli. Sumado a todo esto, hay que agregarle que Argentina después juega la Copa América 2019, sale tercero, un gran resultado para el seleccionado argentino, y empieza la levantada. Campeón, finalísima, campeón del mundo, campeón de Copa América. Fue toda la levantada ahí de Argentina para llegar en buena forma para un mundial. Sin algunos jugadores que han sido parte de ese proceso, pero Argentina obviamente es candidato. Comparte el grupo con, para mí, el candidato a pasar a la siguiente ronda, que es Austria, que va a ser el rival más complicado del grupo. Argelia y Jordania. Obviamente no hay que confiarse, pero Argelia y Jordania también pueden ser un dolor de cabeza para la Argentina. Los partidos, recordemos, hay que jugarlos. La fase de grupos no debería traer ningún inconveniente para Scaloni y compañía para avanzar a los 16avos de final. Con el plantel que tiene, hay que ver quiénes quedan después de los lesionados, pero Argentina es candidato si se llegan a cruzar entre ellos. España y Francia se eliminan o tienen un traspié contra algún otro seleccionado, es gran candidato Argentina para otra vez llevarse la Copa Mundial de la FIFA y traerla nuevamente y ganar la cuarta estrella. Y vamos llegando al final de los grupos, analizando los grupos K, donde está Colombia y donde está Portugal. Colombia, gran candidato también para llegar por lo menos un dignos cuartos de final para el conjunto de Néstor Lorenzo, que ha hecho un proceso de eliminatorias impresionante, el mejor de la historia que uno puede recordar de Colombia. También está Portugal de Cristiano Ronaldo, último mundial de CR7, donde probablemente quiera cerrarlo con alcanzar como mínimo unas semifinales y ahí tratar de ver si puede llegar a lograr el título. Después Congo y Uzbekistán, por supuesto, son dos selecciones bastante desconocidas. Uzbekistán ha crecido mucho con los procesos desde inferiores de los mundiales sub-15, sub-17 y sub-20, en especial en esos mundiales donde se destaca siempre el conjunto asiático. Y después, por supuesto, el Congo, un equipo africano que veremos cómo le va, porque va a obtener algunas bajas por enfermedad que se ha confirmado en los últimos días, que puede llegar a complicar al conjunto africano, pero también puede ser un dolor de cabeza tanto para Colombia como así también para Portugal. Los partidos hay que jugarlos, aunque los dos candidatos sean el conjunto europeo y el conjunto de Sudamérica. Y por último, grupo L, donde se encuentran Inglaterra y Croacia, son los dos candidatos, por supuesto, a pasar a la siguiente ronda. Inglaterra con grandes jugadores también, con un cambio de mentalidad por parte de su técnico Thomas Tuchel, donde decidió sacar a jugadores que han sido importantes en el proceso. Harry Maguire, donde ha decidido sacar también a Foden, a Palmer, ha decidido sacar a muchos jugadores para dejarle paso a la nueva generación. Los que están jugando bien y son titulares se quedan, los que están jugando mal y eran las claves o las piezas en realidad fijas de la selección se van. Me parece una decisión arriesgada por el lado de Inglaterra de sacar a estos jugadores que son las cabezas importantes, porque aunque no estén jugando, tengan un mal presente, se deberían llevarlos igual, porque son jugadores que ya tienen experiencia en mundiales. Acabas de enfrentar una Copa del Mundo con jugadores que ni siquiera han vivido esa situación. Del otro lado tienen a Croacia de Modric, que sí ha vivido mundiales, que por ahí es el último mundial, les va a transmitir obviamente el legado y todo lo que sigue a los jugadores que vaya a tener, por supuesto, el futuro de este recambio de Croacia. Todo, por supuesto, quedará en los pies del gran jugador y mediocampista croata. Y después Ghana y Panamá, que seguramente Ghana para mí va a ser uno de los mejores terceros. Panamá puede llegar a dar la sorpresa en algún partido, pero sin inconvenientes. Pasarían entonces Inglaterra y Croacia. Hay que ver cuál de los dos primero y cuál de los dos segundo. Y Ghana para mí sería el mejor tercero de esta lista que tenga la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y ahora que hemos analizado a todos como candidatos, ya lo he dicho, Francia y España son los dos grandes candidatos.
Por detrás vienen Argentina, Brasil, está también como candidato Alemania, Portugal, aparece Inglaterra y Croacia. Para mí, si Croacia gana el Mundial, se cierra también un proceso muy bueno para el conjunto croata. Y aunque alcance el tercer o el cuarto lugar, también para Croacia es un proceso muy bueno. Subcampeón 2018, tercer y cuarto puesto en 2022. Y si llegara a alcanzar semifinales de vuelta, tercer y cuarto puesto de las semifinales, o campeón o subcampeón del mundo, sería también perfecto para un proceso que Croacia creo que jamás se lo hubiera imaginado para llegar a esta instancia. Si ya lo estás viendo cuando arrancó el Mundial, comenzó la Copa del Mundo. Si lo estás viendo antes, comienza la Copa Mundial de la FIFA. Estados Unidos, México y Canadá 2026. A disfrutarla, será el Mundial del último que tendremos de varias leyendas, como el caso de Cristiano, de Messi. ¿Habrá algún otro que anuncie su retiro una vez que finalice el Mundial? ¿Neymar también anunciará su retiro? ¿Se irá algún otro que ha formado parte de la historia del fútbol como Thibaut Courtois? También puede llegar a ser Kevin De Bruyne, Lukaku, algún otro que por lo menos pueda marcar la historia, o seguirán por supuesto en este largo recorrido que todavía nos queda un proceso hasta el 2030. Disfruten el Mundial, ojalá que por supuesto sea lo mejor para las selecciones que ustedes hinchen. Y debajo quiero que me dejes quiénes son sus candidatos. ¿Habrá alguna sorpresa como fue Costa Rica en el 2014? ¿Se dará algo como pasó con Arabia Saudita contra Argentina en el 2022, que lo terminó dejando prácticamente complicado a la selección, que después tuvo que ganarle a México y a Polonia, pidiendo en algunos momentos el sufrimiento argentino que tuvo por detrás y el empujón de toda la hinchada, que después fue el puntapié inicial para empezar a levantar y llegar por supuesto a la Copa del Mundo? El camino va a ser largo, serán 104 partidos del Mundial, un Mundial histórico que estaremos por supuesto viviéndolo y muy atentos a lo que pueda pasar. ¿Será el año de algunos? ¿Será el año de otros? Veremos qué ocurrirá. Disfruten el Mundial y que sea por supuesto con mucha suerte para las selecciones que ustedes hinchen.